Bueno, Miguel, Hey. por fin aquí. Gracias por participar en este evento de BBVA. Y la Un verdad es placer. que me hace mucha ilusión compartir el escenario contigo porque, bueno, Miguel y yo nos conocemos desde hace ya casi un año, desde que vino ahí a BBVA con su pitch de Leadwin. Y bueno, creo que fue de las primeras personas que yo le escuché hablar de una palabra que era scale-up, o al menos que la supo elaborar, ¿no? Yo oías que hablar de startups, de compañías de crecimiento, y este venía ahí, ¿no? Scale-ups y un fondo muy grande, y claro, yo lo miraba raro al principio, pero la verdad es que ha sido muy inspirador todo este tiempo. Y bueno, yo quería empezar pidiéndote que nos cuentes cómo en este panel de financiación, de equity y de deuda, ¿cómo has visto tú la evolución del ecosistema emprendedor estos años, un poco como experto en el mundo corporativo, inversor? Y bueno, yo soy el novato aquí, tú eres el experto, así que por eso te pido que empieces, por favor. Me siento mayor cuando pienso en esto de la evolución del ecosistema y pienso que hace 20 años que formo parte del ecosistema, me siento muy mayor ya. Pero es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace 15, 20 años esto era impensable, por otro lado, ¿no? Pero no había más que emprendedores sueltos montando proyectos por su lado, sin pensar que podía haber casi ni fondos de inversión, o sea, no había acceso a capital. Había limitado acceso al talento porque mucha gente no quería emprender, ¿no? Y ni quería trabajar en startups. Cuando yo soy ingeniero de caminos, lo siento, tengo que decirlo así, soy ingeniero de caminos, y cuando dejé mi trabajo en Dragados, que es lo que mi madre esperaba de mí, ¿no? Oh, trabajas en Dragados, qué bien, y me voy a emprender, era impensable, era un hobby, ¿no? Un trabajo part-time que tenías, no podía ser. Eso es hace 15, 20 años, era impensable a nivel social, impensable a nivel de captación de talento e impensable a nivel de captación de financiación, ¿no? Entonces, si pienso lo que ha pasado en 15, 20 años, es que ocurre esto de los ciclos lo llaman rinse and repeat los americanos, ¿no? Se repite el ciclo y en la siguiente vuelta se acelera, porque hay emprendedores que han levantado rondas hace 15 años, la gente idealista, la gente, ¿no? Y han sido capaces de luego vender sus compañías y luego ellos montan compañías más grandes o invierten, y fondos que han invertido hace 10, 15 años, pues luego consiguen levantar un fondo más grande y todo el ecosistema se sofistica y evoluciona. Y hoy en día, ¿no? Tenemos 11, 12 unicornios, tenemos 4.000 millones invertidos el año pasado en España, tenemos una situación que hace 15, 20 años era del todo impensable. Claro, pero ahora también, ahora que en BBVA estamos aquí en esto intentando estar más cerca de las compañías, y todo el mundo dice, joder, pero qué momento de mercado más malo, hay una situación de, bueno, las compañías tecnológicas han caído muchísimo, las valoraciones se van a ajustar, no es un hecho, también el acceso a capital va a estar más restringido, ¿no? Y creo que eso está, en Estados Unidos ya vemos ya como muy tremendistas algunos fondos. Yo siempre les digo que, oye, como dices tú, hay ciclos, el ecosistema está también mucho más establecido, o sea, el nivel de las empresas, que, bueno, con muchos de los que estáis aquí, es espectacular. Y también siempre digo, esto es anticíclico, ¿no? Porque la innovación no entiende de ciclos. De hecho, en los ciclos malos a veces es cuando más se innova, ¿no? Y cuando salen las mejores compañías. Pero bueno, ¿cómo ves tú todo esto y el impacto que va a tener en un fondo como el tuyo la situación actual, ¿no? Sí. ¿Cómo somos los inversores, ¿no? Porque hace 5 meses estábamos todos, no, el mejor momento de la historia y invertimos más, y ¿no? Éramos los pirómanos, ¿no? Y ahora somos como, ¡oh, Dios mío, qué locura! Dejad de gastar y parad, ¿no? O sea que somos los más ciclotímicos de todos. Los inversores, al final, son los más ciclotímicos. Pero, por tanto, yo creo que hay que atemperar ese discurso, ¿no? Ni antes era todo tan increíble, ni ahora todo es tan terrible, ¿no? Han pasado 3 meses, ¿no? O sea que, y hablamos de proyectos a largo plazo. Las startups se hacen a largo plazo, de 10 años. Entonces, 10, 15, 20, no sé. Yo creo que atemperando el discurso, lo que estamos viendo en Estados Unidos, yo creo que se va a percibir aquí con cierta moderación. ¿Por qué? Porque la valoración de partida de las compañías es más baja aquí. No estábamos a ese nivel de burbuja o de múltiplos, con lo cual percibiremos ese tsunami atemperado, con una ola más suave, porque hay mucho dinero todavía sin desplegar en fondos de inversión en España y fuera, con lo cual eso también hará que este invierno se atempere, y porque la base, como tú decías, de compañías tecnológicas que están cambiando de verdad industrias y creciendo en facturación y avanzando, es real, ¿no? Esto no es una burbuja por debajo, ¿no? Entonces, ¿hay un ajuste de valoraciones? Seguro. ¿Es más difícil levantar dinero ahora? Mucho más difícil levantar dinero ahora que hace 5 meses, también. Entonces, a los emprendedores en la sala les diría, hay que ponerse en survival mode, ¿no? Hay que pensar en que hay que tener 18 meses de caja, es el nuevo
es el nuevo mantra, ¿no? Tu runway para 18 meses. Si no lo tienes, consíguelo, ya. Y lo puedes conseguir facturando más, mejor opción posible. Facturar más siempre es la mejor opción posible. Lo puedes conseguir gastando menos, reduciendo los costes y viendo que tienes costes superfluo, o buscando dinero en el mercado. Y ahora hablaremos también de dónde puedes encontrar dinero. Pero hay que conseguir pensar que el invierno ha llegado, que durará por lo menos un año y que tienes que estar aquí después de ese invierno, ¿no? Así que no quiero ser pesimista, yo quiero ser cauto, ¿no? Y sería una pena que un gran proyecto que esté creciendo bien, que tenga buenas unit economics, se muera en este invierno porque ahora conseguir dinero es mucho más difícil. Sí, el otro día estaba yo aquí con algunas personas que están aquí en una llamada en un LP Call con un fondo que invertimos y tenía una slide, me encantó, porque ponía en una carrera de Fórmula 1 con sol no adelantas ningún coche, en una con lluvia puedes adelantar a 15 de golpe, ¿no? Y era o pegártela. O pegártela, ¿no? O sea, las dos. ¿Eh? Y que es una frase de Sí, Ayrton Senna que yo el otro día dije, esta la copio, y creo que también es oportunidad fantástica, ¿no? Es cierto. Hay más talento también disponible, hay oportunidades y me preocuparía mucho que viéramos que las facturaciones disminuyen, ¿no? Que las compañías dejen de crecer. Pero yo creo que lo que pasaba antes es que la mejor compañía era la que conseguía gastar más dinero más rápido, ¿no? Y ese modelo a mí me crea cierta tensión. Yo creo que la mejor compañía es la que crece sus ingresos de manera más sostenible también. Sí, lo cual es bueno porque vuelves lo decía, ¿no? Esta mañana Pello decía que todas las compañías, lo importante son los clientes, ¿no? Y lo importante es eso y que no nos olvidemos de eso. Sí, sí. Claro, pero para un fondo como el tuyo vais a levantar, bueno, habéis hecho un primer cierre y vais a levantar mucho más en un segundo cierre hasta 250 millones y todo el capital que ha entrado, también el ICO y demás. O sea, ¿cómo se juega ahora el capital? ¿Cómo tienen que mirar los inversores y los emprendedores a esas necesidades de equity, ¿no? Sí, claro, piensa que el fondo que estamos lanzando, ¿no? es un fondo que invierte en fases posteriores, con lo cual son compañías que ya tienen algún tipo de tracción, ¿no? Ya facturan 1 o 2 millones o más, ya tienen clientes, tienen feed de mercado. El riesgo no es tanto distinguir entre el genio y el loco, ¿no? Que te pasa en la fase semilla, sino que ya es cómo escalar ese modelo, esa scale-up que decíamos en otros países, ¿no? Con lo cual tienes un poco más de visibilidad del camino hacia la rentabilidad, lo cual hace un poco más sencillo el pensar si vas a entrar o no en la compañía, aunque fuera lleva más, ¿no? Porque lo sigues viendo y tienes un poco de visibilidad de ese camino. Con lo cual yo creo que, y por otro lado, inviertes a 10 años vista, con lo cual pensando que esto que está pasando ahora es una corrección a un punto de mayor racionalidad durante el siguiente año, año y medio, a 10 años vista no es tan relevante, te diría, ¿no? Lo que sí creo es que hay que mirar todos los proyectos con mucho detalle y hay algo que pasaba antes, es que había muchísima más competencia por las inversiones, ¿no? Y fondos muy grandes que llegaban y hacían rondas en compañías que todavía eran muy pequeñas, había mucha promiscuidad de rondas, lo hacía un poco más difícil a veces para poder decidir porque te decían que decidieras con una semana. Ven, te tienes que ver la compañía y decidir una semana. Y recordad que soy ingeniero de caminos, a mí una semana se me da fatal decidir, ¿no? Entonces yo necesitaba más tiempo. Este espacio a nosotros nos da un poco más de tiempo para tomar decisiones. Así que yo creo que es duro y me pongo la piel del emprendedor, que lo he sido toda la vida y entiendo que la situación es complicada. Hay que ajustarse mentalmente a la nueva situación y aprovechar la oportunidad. ¿Y cómo crees que debemos jugar? Porque está claro, el equity, yo siempre digo que la financiación al final, las compañías, emprendedores, startup, scale-up o cualquier empresa del mundo necesita una base sólida de equity para operar, o sea que ese es el primer pilar, sin eso olvídate, ¿no? Porque cómo vas a construir un balance sin capital, pero ¿cómo podemos jugar también los bancos la deuda, ¿no? y ayudar a los emprendedores por eso? ¿Crees que ahí vamos a tener un ángulo mejor? Sí, yo creo que yo recuerdo cuando estábamos en Carto como emprendedores, hicimos la ronda en su momento, claro, no había fondos grandes, no había ningún fondo de growth local, teníamos el apoyo de Vitamina K y de Kibo y tuvimos que buscar el dinero pues, en Axel, en Salesforce, ¿no? Y cuando levantamos esa ronda, lo que era natural en aquel momento era esa simbiosis entre los fondos de growth y los proveedores de Venture Capital, de Venture Debt, ¿no? Que en su momento el player era Silicon Valley Bank, ¿no? Y era, oye, ya que haces tu ronda de 25 millones, pues también levantas al mismo tiempo 5, 10, algo menos siempre, ¿no? Pero una cantidad en Venture Debt. Y yo pensaba en ese momento, pues si justo ahora que he levantado 25, ¿para qué voy a querer ahora 5 más, no? Yo ya estoy bien, ¿no? Pero hay dos aprendizajes ya personales, ¿no? El primero,
nunca sabes cómo se te va a dar la vida los siguientes 5 años. Y esos varios meses de runway adicional que te has comprado ahí, yo os digo que no vienen nada mal llegado el caso. Y luego, para pedir dinero, la mejor manera de pedirlo es cuando tienes dinero en el banco. Eso suele venir bastante bien para pedir dinero. Con lo cual, es un buen momento también, porque es cuando has hecho un due diligence con alguien de referencia, hay alguien con credibilidad que te valida justo ahí. Es más fácil también que un banco se decida a apostar. Con lo cual, yo veo una clara simbiosis de momento, cuando pides el dinero, y del uso. Y luego, pensamos que el equity es barato, pero el equity es lo más caro posible, ¿no? El equity te pide un retorno de 4 veces en lo estimado y incluso más según la... ¿no? El otro día me decía, no, es que no, ¿por qué no pedís deuda? Dice, no, es que la deuda hay que pagarla. Digo, claro, y el equity no. Sí. Pagad el equity de Miguel, ¿no? Pagad a Miguel también. Por favor. No, entonces, como el equity es muy caro, aunque no te des cuenta, ¿no? Parece que el tipo de interés te cuesta, pero el tipo de interés del equity está ahí implícito. La deuda puede ser una manera más barata de complementar tu financiación, ¿no? Entonces, yo creo que no todo equity, no todo deuda, pero hay una clara sinergia para mí. Sí, yo me encuentro mucho ahora que estamos empezando con esto en BBVA, aparte del que dice que la debe hay que pagarla, que me hace mucha gracia, igual está por aquí, además me está escuchando, y me encuentro mucho emprendedor que me dice, no, es que tengo un plan de crecimiento desde cosas tan sencillas como voy a abrir tiendas o tengo working capital y lo estoy financiando y claro, me pongo a temblar porque digo, oye, no hagas eso con equity, es una mala decisión que utilices el equity para eso. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos mucho que aportar en todas las fases de la compañía, ¿no? Desde ese working capital en el corto plazo que no tiene ningún sentido que vayas a un coste de financiación carísimo de equity para financiar tus necesidades de working capital, lo que tienes que financiar son tus planes de crecimiento y ahí lo que pasa es que los bancos pues no hemos sido tampoco no hemos sabido ayudar, ¿no? Porque mirar el futuro es complicado, ¿no? Y yo siempre digo que los bancos somos buenos y la historia del sector financiero es analizamos el riesgo y le ponemos un precio, ¿no? Y es verdad que el futuro es más complicado de ver que el pasado, pero tenemos que cambiar cómo hacemos esa valoración del futuro, ¿no? Que supone más trabajo, que supone mirar el business plan, que supone entender al emprendedor, que supone entender quién está detrás también, ¿no? Si es un buen capital que ha entrado y que está validando el modelo, ¿no? Y eso nos ha costado, pero es un pain point que tenemos que estar ahí. Es que, mira, eso es muy interesante y nos pasaba también cuando yo antes estaba en Telefónica, ¿no? Es difícil para BBVA, para Telefónica, entender que hay compañías que hace 5 años eran 3 chicos o chicas, no en un garaje, pero en un coworking, ¿no? Y que de pronto a los 4 o 5 años tienen un tamaño en el que podrían casi estar en el IBEX, ¿no? Hablaba el otro día con el fundador de Jopan Talent. Jopan Talent, si cotizara, estaría en el IBEX. Sería más grande que muchas compañías del IBEX, ¿no? O sea, ese pensamiento de que esa scale-up que ahora son 30, 50 personas, acaban de levantar 10 millones, es un grandísimo cliente potencial y no son los chavales que están haciendo algo, ¿no? Y ese es un cliente para la telco porque en Carto gastábamos más en cloud que muchísimas grandes empresas. Pero nunca nos llamó ningún comercial. No, el de Google sí que lo sabían. Los de Google ya más lo entendían bien y venían a hablar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante que la banca entienda que las scale-ups, y no digo ya un cliente, son un socio de crecimiento de futuro porque ahí están las grandes empresas de futuro, ¿no? Y si empiezas pronto, luego trabajas con ella para todo lo demás y viceversa. Pero es un tema de lenguaje. Hablas de working capital, muchos emprendedores no saben lo que es el working capital y están haciendo su proyecto tecnológico y dicen, yo quiero dinero para hacer esto. Sí. Y no distinguen. Y es working capital, pero no lo saben, ¿no? Y no lo saben. Y lo están financiando con equity, que eso es la mala decisión. Eso es, sí. Eso es. No, y luego están los momentos de la verdad. Pero yo siempre digo, esto, y cuando hablamos como banco y cómo nos posicionamos, no va de dar 2 operaciones, o sea, eso no te cambia la vida. O sea, la banca es analizar el riesgo y construir relaciones a largo plazo, ¿no? Y bueno, vosotros 10 años, nosotros toda la vida de la empresa, ¿no? Claro, claro. Y entonces, como en esos momentos de la verdad, dices, oye, pues yo tengo, es verdad, el working capital o como sea que le llame el emprendedor, que a veces no lo sabe, pero también están esos momentos clave, ¿no? Que tengo esta operación de money o que me estoy jugando la compañía en una ronda y está entrando un fondo, ¿no? Y entonces también creo que tenemos la obligación, y nosotros ya lo estamos haciendo, de financiar esa operación de largo plazo con estructuras que a veces no se entienden muy bien, ¿no? Y tú has hablado del Venture Debt antes un poco implícitamente. Y ahí, bueno, siempre me dicen, no, pero es que, ¿cómo te va a ayudar el fondo si el fondo es tu
a veces los míos, ¿no? Me dicen, compite, el fondo compite. Si tú compites con el fondo, ¿cómo te vas a liar con el fondo para ir a ayudar? Y yo digo, no, es que el fondo cumple una función y nosotros tenemos que apoyar. Entonces, ¿tú crees que somos amigos o somos enemigos? Sobre todo en este mundo de la financiación a largo, la ronda, cómo complementamos los bancos. Como digan enemigos ahora, salgo de aquí. Bueno, no puedes decir enemigos porque no te invitamos más. Claro. No, pero lo que decía antes, yo creo que somos aliados, ¿no? Yo creo que hay espacios complementarios. En las rondas posteriores hay más huecos que en las rondas iniciales, donde hay a lo mejor un espacio más competido. Habitualmente los fondos de growth colaboramos con otros fondos, eso es una realidad. Y además es que esto es un play un poco distinto que complementa en otro momento, ¿no? No te quita equity. De hecho, al contrario, casi prefiero que cuando hagamos una ronda de 20 millones, los 5 extras sean de venture debt y que no afecten al equity. A mí también, porque nos convertimos en socios también del emprendedor, ¿no? Yo tampoco quiero que cedan mucho más equity y que haya tanta dilución. O sea que yo creo que en su medida, porque yo creo que si cuando se cambian las tornas y hay muchísimas más deuda que equity, yo creo que tienen que estar acompasados, pero acompasado y en un trabajo conjunto. Amigos, Roberto. Completamente. Bueno, amigos siempre, pero... Amigos para siempre. Pero en el negocio también. Oye, hemos dado bastante vueltas sobre esto, pero nos quedan como 4 minutos. Y yo sé que ahí no me matas si no te pregunto, tú como tu experiencia en Wayra y demás, y nosotros tenemos esta parte, o sea, tenemos la parte de banco, ayudar a las compañías, que es una oferta nueva y vamos a contaros mucho más muy pronto. Algo ha salido ya por ahí, pero vamos a contar mucho más. Pero también tenemos la parte de Open Innovation, que no dejamos de hacerla, que es muy importante, que las compañías cómo pueden colaborar con una gran corporación como la nuestra. Y tú has sido director de Wayra, ¿qué nos puedes aconsejar, no? Mira, me gusta esto que estés haciendo de juntar la parte de Venture Debt, que es negocio bancario, con lo que decías tú, hay que entender también el animal que es la scale-up, ¿no? Porque si no, ¿cómo le vas a prestar dinero? Porque dirán, estás loco, ¿no? O sea, y está muy bien que juntéis esas áreas, porque así la gente que dentro de la casa ya entiende bien a la startup puede ayudar a la parte más comercial o más bancaria a decir, oye, mira, entendamos el producto, ¿no? Así que yo creo que eso es una parte muy interesante de unir dos mundos dentro de BBVA que ya existían, ¿no? Así que yo creo que desde un punto de vista de organización es un primer paso muy interesante. Claro, cuando trabajas como corporación con las startups y las scale-ups, el primer aprendizaje que hay que darse cuenta es que la corporación pues, no mola tanto como pensamos, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Porque, oye, eres BBVA, eres Telefónica, no sé, venid a mí, ¿no? Y la realidad es que luego pues es un poco más difícil porque hay alternativas ahí fuera. Hay otros partners y clientes que son más rápidos, hay financiación, ¿no? Entonces, un punto de humildad de entender, no, aquí somos iguales, el tamaño es distinto, pero somos iguales, es muy importante. Y el valor que tenemos como corporación, y sigo diciendo tenemos todavía, ¿no? Porque el valor que tiene la corporación hay que destilarlo, ¿no? Y no va tanto alrededor del teatro de la innovación, para mí va alrededor de negocio. Let's talk business. Y negocio es, ¿qué producto tengo yo que te interesa? Tengo financiación bancaria, tengo productos. En el caso de la Telefónica, tengo plataformas abiertas de IoT, de blockchain, tal, que puedes usar. ¿Qué tengo yo interno que te puedo exponer para que tú uses como...? Y eso ya implica un cambio gordo de primero expongo y luego saco valor, no primero saco valor y luego expongo, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es, lo que tienen las corporaciones es acceso al cliente, acceso brutal al cliente, a una escala que yo como emprendedor no podía imaginar, ¿no? Cómo Telefónica llega a decenas de millones de clientes y cliente B2B y las puertas que te abren, eso yo no lo podía imaginar. Entonces, yo creo que si eso es el valor que tiene la corporación, es lo que tiene que exponer a los emprendedores y hacer negocio conjunto. Para que eso ocurra, no, esto no es que maravilloso, esto no es que se juntan ahí, no sé, Edison y Ford y hacen... Esto cuesta y si la compañía es muy pequeña, pues no es fácil, porque la compañía muy pequeña, trabajando con la gran corporación, pues hay una serie de fricciones que pueden matar esa relación. Entonces, y es un motivo fundamental también del fondo que hemos lanzado para trabajar con Scale-Ups, palabra que te metí encima, es... Que me encanta. Si la Scale-Up, ¿qué le pasa? La Scale-Up tiene más músculo, tiene financiación, tiene una ola que está navegando por su lado. Pues ese es el camino bueno para trabajar con la corporación, porque la corporación no es buena en inventarse olas para las startups, porque esa ola suele acabar más regular, ¿no? La corporación es buena en decir, esa ola en la que tú navegas, emprendedor o emprendedora, que ya vas lanzado, yo te meto el canuto de mi distribución, de mi acceso al cliente, ¿tal? Y nos ponemos juntos en órbita. Y entender eso no es tan sencillo, pero para mí es el único camino. Sí, no, completamente. Yo creo que tenemos la suerte de que Ainhoa y el equipo de Open Innovation lo llevan entendiendo mucho tiempo, pero bueno, ya sabéis, tenemos que hacer mucho más de eso, siguiendo el consejo de Miguel.
Bueno, Miguel, Bueno, lo hemos clavado. nos ¿no? hemos clavado, Muy nos bien. quedan 9 segundos. Muchísimas gracias Nada, por a estar ahí todos. con nosotros Muchas gracias. y gracias a todos por escucharnos. Chao.